Bienvenidos a la tercera parte del curso de Psicología Holokinética. Venimos viendo que se trata de un nuevo paradigma que no viene a destruir el anterior ni tampoco las muchas ramas derivadas del anterior. Se trata de un totalmente nuevo orden de abstracción en psicología y aproximación a la integración de la psicología con la neurofisiología y la física de nuestros tiempos. Está claro que una teoría no es más que una forma de mirar al mundo y no una forma de saber cómo es realmente el mundo. Esto significa que nuestras teorías tienen que ser consideradas como cosmovisiones, más que como verdades absolutas que saben realmente cómo es el mundo. Fue Kant en decir por primera vez que toda experiencia es organizada de acuerdo a las categorías de nuestro pensamiento, o sea, de acuerdo a nuestra manera de pensar sobre el tiempo, el espacio, la causalidad, la materia, la sustancia, las contingencias, necesidad, deseo, etc. Entonces, en este nuevo paradigma es necesario redefinir lo que es la mente, es necesario redefinir lo que es la inteligencia, y es necesario también redefinir la concepción de terapia psicológica. Pero vamos comenzando preguntándonos qué es la mente. ¿Qué es la mente? ¿Es una propiedad emergente de la interacción entre el organismo y su ambiente? ¿O es un reflejo de la organización básica del universo? Los recientes adelantos en neurofisiología, por ejemplo, hemos hablado de Karl Pribram, que homologa el funcionamiento del holograma con la actividad del cerebro, y el concepto de holoquinesis de David Bohm en física cuántica nos permite contestar afirmativamente a ambas preguntas. O sea, la mente es una propiedad emergente de la interacción entre un organismo y su ambiente, y también es un reflejo de la organización básica del universo. O sea, ¿es una propiedad emergente de la interacción entre un organismo y su ambiente? Sí, y ese es el proceso meta. Pero también la mente no es solamente pensamiento, imaginación, memoria, no es solamente el proceso meta, sino también es percepción unitaria. Y como percepción unitaria, al ser el contacto consciente con la holoquinesis, decimos que es un reflejo de la organización básica del universo. Hemos hablado que después de Bohm decimos que hay un orden implícito en el universo y un orden explícito. El orden explícito de la mente es el proceso meta, y el orden implícito de la mente es la percepción unitaria. Pero vamos con más detalle. ¿Qué significa que la mente es una propiedad emergente de la interacción entre un organismo y su ambiente? ¿Por qué decimos que la mente es una propiedad emergente de la interacción entre un organismo y su ambiente, desde el útero hasta la muerte? ¿Por qué decimos eso? Porque es esa capacidad que va surgiendo en la interacción con ese
ese medio. Por ejemplo, en el género Homo, cuando aparece el género Homo, trae consigo esa capacidad operativa y lógica trabajando con piedras, con lo que tenía en el medio, crece la capacidad y la complejidad funcional y social del cerebro. O sea, algo que se tiene genéticamente, pero que se desarrolla a partir de esa interacción. En realidad es el cerebro que el ser humano siempre lo tuvo, nada más que no ha sido utilizado de manera total con todas sus posibilidades. También podemos poner como ejemplo la forma de ver que tenemos de ver, me refiero a lo sensorial, también requiere una cierta capacidad o nivel de abstracción. O sea, el niño va aprendiendo a ver a partir de la manipulación de objetos, ¿sí?, que lo va viendo de un lado, del otro. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con aquella persona que es ciega de nacimiento y que por una operación específica empieza a ver todo difuso como manchas que se mueven, y a partir de ir viendo los objetos y corriéndose del lugar, o sea, en esa interacción que hay con el ambiente, desarrolla esa capacidad de ver sensorialmente, como vemos los que hemos aprendido y vemos desde el nacimiento. O sea, se requiere cierto nivel de abstracción. La mente es el reflejo de la holoquinesis. La holoquinesis es el movimiento de aquí hasta aquí entre el orden implícito, que es energía pura, sin fragmentar en electromagnética, gravitatoria. El orden implícito no es mesurable ni tampoco se puede describir, solo es inferible. Y ese movimiento también, desde el orden implícito, de aquí hasta aquí, el orden explícito, que es la multiplicidad de lo manifiesto, de lo que vemos y de lo que también hay fragmentos que no vemos, como por ejemplo el calor no es visible, sino lo sentimos. Los rayos ultravioleta tampoco los podemos ver, pero son parte del orden explícito. En percepción unitaria tomamos contacto con esa holoquinesis, tomamos contacto con la inteligencia universal. Los diagnósticos que no se benefician de la percepción unitaria, que son los que estamos viendo en esta placa, en términos estadísticos representan el 4% de la población. Quiere decir que el 96% de la población es posible que se beneficien de la percepción unitaria. El resto, el 4%, depresión unipolar o bipolar, déficit de atención, hiperactividad, esquizofrenia, retraso mental, personalidad antisocial, es lo que vamos a ver específicamente cada uno. Bueno, la depresión es un trastorno de la salud que tiene un origen genético. Hay un gen que determina una enzima que
afecta o desnaturaliza a neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, que son neurotransmisores que tienen relación con el estado de ánimo, con el buen dormir. Generalmente un deprimido tiene como signo principal trastornos de sueño, insomnios, no se puede dormir o se despierta a determinada hora sin poder dormir, no puede dormir 8 o 9 horas, las 8 o 9 horas necesarias de corrido. Entonces, al ser de origen genético, de origen metabólico, digámoslo así, se requiere de antidepresivos, que son aquellas sustancias o medicamentos que inhiben la reabsorción de la serotonina. Para decirlo de otra manera, son aquellos medicamentos que frenan a esa enzima que decíamos que afecta a los neurotransmisores, y los neurotransmisores ahora presentes pueden dañar aquellos centros del cerebro como el centro del dormir. Podemos decir también que al ser de origen genético, si bien son de origen genético este tipo de trastorno, también tiene que haber un desencadenante en la vida de uno, algún suceso fuerte que vivimos y que esa depresión inactiva se convierta en activa. Pero vamos a escucharlo a un profesor de psicología holoquinética, Arturo Archila, que es terapeuta y nos habla tan claramente sobre lo que es la depresión. Hay personas, incluso profesionales de la salud, que confunden la depresión con la tristeza. La depresión es un problema metabólico, genético y hereditario. La tristeza es algo completamente diferente. La depresión se presenta desde temprana edad, incluso puede manifestarse a partir del primer año. En muchos casos la depresión puede estar latente, es decir, que está ahí, pero no se manifiesta hasta que es precipitada por alguna situación como el desempleo, un divorcio, la muerte de un ser querido. El estrés también puede contribuir a precipitar la depresión, pero la depresión también puede manifestarse sin ninguna de todas las causas mencionadas. Es importante entender que es garrafal, terrible, relacionar depresión con baja autoestima, diciendo tonterías como que la persona con depresión no se valora o no se quiere a sí misma. Por ello, entre los peores consejos que se le pueden dar a una persona deprimida es decirle que se anime, que se distraiga, que salga a pasear, que valore todo lo positivo que tiene en la vida. Todo lo contrario, a la persona con depresión estos comentarios le son fastidiosos y no le ayudan para nada. Finalmente, con saber que la depresión no es tristeza y que además es genética, ya tenemos ganado un buen terreno en su tratamiento. Como vemos en esta placa, la depresión tampoco es duelo, lo que no quiere decir de que un duelo a una persona que se murió, alguien allegado, una persona querida, sea el desencadenante de la depresión si es que genéticamente está condicionado para este tipo de afección.
pero es necesario aclarar de que no necesariamente una persona en duelo vaya a deprimirse, sea depresivo, digamos. También es importante decir que aquellas personas que están en tratamiento con antidepresivo, una vez que han empezado a dormir bien, ¿sí?, que pueden dormir 8 o 9 horas seguidas durante la noche, se benefician de la percepción unitaria. Y también es necesario decir que un deprimido, una persona con depresión que no se lo trata a tiempo y durante muchos años padece esta afección, trae otras complicaciones como un estrés alto, problemas de tensión arterial, artritis, gastritis. También, llegado el momento, por el estrés alto, puede llegar a tener ideas suicidas y homicidas. O sea que no es la depresión en sí la que genera este tipo de ideas, sino el estrés alto de una afección como la depresión que ha sido no tratada durante años. Bueno, la bipolaridad recibe su nombre porque como que hay dos polos, un estado de ánimo que es de depresión y otro de manía, que la persona sufre de episodios de depresión y episodios de manía, donde la persona se encuentra como eufórica, habla verborrágicamente y habla muy rápido. Puede ocurrir de que, mejor dicho, ocurre de que tiene poco sueño, pasa mucho tiempo sin dormir o solamente duerme pocas horas. Eso, los episodios, la duración, el orden y los periodos de tiempo es según el caso. Son uno de los casos difícil de diagnosticar porque al no tratar este padecimiento se complica y se confunde con la esquizofrenia, con intoxicación, con problemas severos de personalidad. Una persona, por supuesto, que está en tratamiento y en condiciones, duerme bien, sí se beneficia de la percepción unitaria. Rubén Feldman González decía que una de las preguntas que él le hacía a su paciente como psiquiatra, chequeando la posibilidad de un padecimiento bipolar, si alguna vez, le preguntaba si alguna vez había pasado 48 horas sin dormir. Y la respuesta afirmativa era un signo que da la sospecha de que se trata de una depresión bipolar. Bueno, esta es una enfermedad también que tiene causas genéticas. El diagnóstico afecta 4 veces más a niños varones que a mujeres, pero el diagnóstico tiene que ser temprano, a los 5 años de edad, porque afecta mucho a la educación por la falta de atención. El niño se levanta varias veces de su banco, genera toda una complicación dentro del aula en el desarrollo de la clase. También molesta a sus compañeros, por lo que termina de alguna manera aislado. En su casa
también ocasiona muchos trastornos por su conducta. Incluso es elevado el porcentaje de padres que terminan en el divorcio por el trastorno que ocasiona la conducta del niño. Se trata con estimulantes, la dosis se va disminuyendo a medida que con la edad, digamos, pero el riesgo mayor de esta afección es que puede terminar siendo una personalidad antisocial e incluso llegar a adicciones perjudiciales, o sea que el tratamiento es muy recomendable, aunque es bastante resistido muchas veces, pero el tratamiento con estimulantes no deja residuos ni tampoco afecta a la salud. Dentro de los diagnósticos que no se benefician de la percepción unitaria es la esquizofrenia. La esquizofrenia porque el esquizofrénico, como vemos en la placa, uno de los signos es la incoherencia y el ámbito B y la percepción unitaria es coherencia. La incoherencia, como hemos visto, es uno de las leyes del ámbito C. En este caso, en este tipo de trastorno se ve agudizada la incoherencia, lo mismo que el paciente tiene alucinaciones visuales, como ver imágenes que no existen en realidad, o alucinaciones auditivas, escucha voces. También puede ocurrir de que haya una deformación o distorsión de la realidad en el caso de las delusiones. Se siente perseguido, las delusiones paranoicas, se siente perseguido el paciente. También hay signos negativos dentro de los signos de este tipo de padecimiento. La logia es la falta de voluntad o falta de deseos de hablar. Abulia, una falta de voluntad, falta de deseos. La astenia sería falta de energía, y afecto chanto una falta de emocionalidad. Si bien es cierto que el paciente esquizofrénico no se beneficia de la percepción unitaria directamente, se puede beneficiar indirectamente, enseñándole percepción unitaria a los familiares, que en el caso de tener uno de los miembros de la familia con este padecimiento, sufre de mucho estrés, y la percepción unitaria es de mucha ayuda, no solo para la familia en sí, sino para el paciente esquizofrénico, cuando la familia tiene una mayor tranquilidad y relajamiento en su tratamiento. El retardo mental es otro de los diagnósticos que no se benefician de la percepción unitaria. Se requiere cierta coeficiente intelectual para comprender la obra, para comprender incluso para el intento de la percepción unitaria. Es necesario una comprensión que no puede alcanzar aquella persona afectada por un retardo mental, o sea, con un coeficiente intelectual menor a 70, se dificulta, se imposibilita, digamos, la comprensión y por lo tanto la percepción unitaria.
El retardo mental tiene obviamente pocas habilidades, tanto en las prácticas laborales como habilidades sociales, requiere de una educación especial y también lo recomendable es una terapia conductual. Bueno, la personalidad antisocial, la persona que viola las reglas sociales impulsivamente, es desconsiderado con el sufrimiento del otro, el bienestar de los otros, carece totalmente de remordimiento o arrepentimiento por los daños cometidos. A veces llegan a ser muy crueles, incluso ha habido casos de asesinos que padecen esta afección que al declarar ante la justicia comentan los crueles actos que han cometidos con una sonrisa o con un tono burlón, o sea, carecen totalmente de arrepentimiento. No hay tratamiento con medicamentos, al menos aún no lo hay, pero sí a veces cuando esta afección se complica con depresiones o con esquizofrenias, con otras, hay medicamentos para las otras afecciones que están dentro de esas complicaciones. O sea, puede haber una comorbilidad con depresión y otros problemas que sí son tratables con medicamentos. También podemos decir que generalmente no asisten a las terapias, si asisten por indicaciones judiciales, no cooperan con el tratamiento psicológico, por lo tanto son considerados como afecciones que no se van a beneficiar con la percepción unitaria. También es un hecho muy común que la mayoría de los diagnósticos en psiquiatría, el paciente no sigue el tratamiento. Ya sea porque perdió la receta o porque no compra el medicamento porque es muy caro, o porque lo compra o no lo toma, o lo toma un día sí, otro no, lo toma solamente cuando quiere, siendo que cuando es un tratamiento que interviene el sistema nervioso, es un tema muy delicado, porque variaciones muy pequeñas pueden tener efectos notables, ya sea en la conducta o en los síntomas. Entonces es necesario que el psiquiatra sea muy persuasivo e insista en esto de seguir el medicamento a rajatabla. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta parte del curso. Hemos visto algo que había quedado pendiente de la segunda parte, que es la parte anterior, las definiciones de mente. Hemos visto la mente como cualidad emergente de la interacción entre el organismo y el ambiente, cómo de esa interacción va surgiendo esa capacidad operativa, esa capacidad lógica y también la capacidad predictiva. Dentro de esta definición de mente, que hace referencia al proceso meta, se encuentra también el sistema homeostático, que nos preserva la vida. Pero hemos visto que la mente no es solamente
pensamiento, memoria, sea genética, filogenética o epigenética, pensamiento, imaginación, sino también es percepción unitaria. Y como tal es el reflejo del universo, es el reflejo de la holoquinesis. La percepción unitaria es el contacto consciente con la holoquinesis. Entonces, vimos también cómo algunos diagnósticos que no se benefician de la percepción unitaria, si bien este curso no es solo para psicólogos, sino para toda persona que quiera acercarse a esta enseñanza y quiera llevar la percepción unitaria a su vida, hicimos una descripción muy ligera sobre aquellos diagnósticos de los que no tienen posibilidad de beneficiarse de la percepción unitaria y aquellos que con un tratamiento adecuado sí es posible obtener el beneficio de la percepción unitaria. En la parte siguiente vamos a hacer un intento de la percepción unitaria para que podamos tener un sabor de lo que es la percepción unitaria, podamos constatar mucho de lo que se está diciendo en este curso y lo importante de llevar la percepción unitaria a la vida de cada uno. Algo que solamente lo puede hacer cada uno. Así como nadie puede vivir la vida de cada uno, tampoco puede estar en percepción unitaria por otro. Así que gracias y nos seguimos viendo.